Hoy veremos un caso de principios del siglo XX, así que relájate mientras nos vamos a Alemania. Lucy Berlin nació el 8 de julio de 1895 en Berlín, Alemania. Su padre trabajaba como fabricante de cigarros, mientras que su madre se quedaba en casa para cuidar a los niños. La economía alemana crecía con la industrialización, convirtiendo a Alemania en una potencia mundial. El Valle del Ruhr y otros centros industriales crecían por la minería del carbón, producción de acero y la industria química, que lideraba innovaciones en tintes, fármacos y fertilizantes. La red ferroviaria de Alemania permitía transportar bienes y recursos eficientemente, fortaleciendo su dominio económico en Europa. Berlín, la capital, se erguía como el corazón político y económico del Imperio alemán. Era una metrópolis vibrante, caracterizada por infraestructura moderna como tranvías eléctricos y un sistema de alcantarillado avanzado. La ciudad albergaba numerosas instituciones financieras, incluyendo bancos y la bolsa de valores, que desempeñaban un papel crucial en la expansión económica de Alemania. Berlín se volvió un centro de ciencia y educación, con instituciones como la Universidad Humboldt, que atraían académicos e investigadores, consolidando su estatus de capital dinámica y progresista. Aunque Berlín prosperaba económicamente y culturalmente, los más pobres, como Lucía y su familia, vivían en condiciones difíciles. Federico, el padre de Lucía, trabajaba largas horas como fabricante de cigarros por un salario bajo que apenas cubría las necesidades familiares. La vivienda era un problema para familias trabajadoras, que vivían hacinadas en departamentos pequeños e insalubres, donde brotes de cólera y tuberculosis eran frecuentes. Aunque había desafíos, los pobres no estaban totalmente desamparados. Los movimientos de reforma social y sindicatos ganaban fuerza, exigiendo mejores condiciones laborales, salarios y vivienda. Las organizaciones benéficas y programas municipales de bienestar empezaron a atender la pobreza, pero sus recursos eran insuficientes para las crecientes necesidades de la ciudad. Para Lucy, sus padres y dos hermanos mayores, la vida era una lucha constante. La familia Berlin vivía en el 130 de Akkostrasse, una calle larga y poblada al norte de la ciudad, famosa por su comunidad trabajadora. La zona tenía muchos contrastes. Había trabajadores honestos que buscaban mantener a sus familias, pero la zona también era conocida por la actividad criminal, como proxenetas, prostitutas y negocios de CD. Los edificios de vecindad albergaban a miles de residentes de distintas profesiones, en departamentos pequeños y usualmente sobrepoblados. Muchos, pese a los desafíos, querían criar a sus hijos con estabilidad y valores, aunque sus hogares contrastaban con el vicio del vecindario. Era difícil mantener dignidad e integridad en circunstancias tan complicadas. Lucy era una niña muy agradable, siempre servicial y muy educada, y era popular entre los demás niños. Ella asistía a la escuela local, salía de su casa temprano cada mañana y regresaba alrededor de las 11 de la mañana. El jueves 9 de junio de 1904 repitió su rutina. Llegó después de las 11, saludó a su madre y salió a jugar. Cuando llegó la hora, volvió a casa para ayudar a preparar el almuerzo para su padre, que siempre llegaba poco después del mediodía. La familia comió junta antes de que Friedrich volviera al trabajo a las 12:45. Para los Berlin era un día común. Tras el almuerzo, Lucy pidió a su madre la llave del baño comunal del piso de arriba. Su madre se la dio y le pidió que no tardara ni hablara con amigas, porque pronto saldrían. Con el tiempo, la señora Berlin notó que Lucy no volvía. Preocupada, revisó los baños y vio que la puerta estaba cerrada con llave. Llamó a Lucy, pero no obtuvo respuesta. Confundida, se preguntó a dónde habría ido su hija. Le dijo a su hijo Bruno que su hermanita se había ido y juntos empezaron a buscar a la niña. Tras buscar en el edificio, recorrieron los vecindarios llamando a Lucy. La gente salió curiosa por el alboroto y algunos se unieron a la búsqueda mientras pasaban las horas. La preocupación de la señora Berlin se volvió pánico. Su mente se llenó de posibilidades. Sabía que no vivían en la mejor zona y que su edificio tenía algunos residentes de reputación dudosa.
Un niño dijo que vio a Lucía con 2 niñas más, pero la señora Berlín no creía que fuera correcto, pues su hija era obediente y no solía irse sin permiso. Federico volvió del trabajo y halló a su esposa angustiada. Al saber de la desaparición de Lucía, se unió a la búsqueda y preguntó desesperado a vecinos, amigos y familiares si sabían algo. Tras 2 horas sin éxito, acudió a la policía y reportó desaparecida a su hija Lucía. La policía difundió la descripción de la niña desaparecida y avisó a la prensa. Anunciaron que Lucía vestía un vestido marrón oscuro, delantal negro, medias blancas y botines rojos llamativos. Llevaba un delicado medallón de oro en una cadena, una joya preciada que la hacía reconocible. Los oficiales interrogaron a varias personas en los vecindarios, muchas con reputación dudosa. La calle donde vivían, aunque era hogar de muchas familias trabajadoras, también era conocida por sus elementos más sórdidos. La zona había sido durante mucho tiempo un refugio para delincuentes menores, vagabundos y personas que vivían al margen de la sociedad. Proxenetas, prostitutas y ladrones se reunían en callejones oscuros, y los edificios de vecindad albergaban personajes desagradables. Los oficiales obtuvieron respuestas indiferentes, temerosas y recuerdos vagos al buscar información. Algunos residentes dudaban en hablar, quizá porque ellos mismos a menudo cruzaban la línea entre lo aceptable y lo ilegal. Algunos dieron relatos contradictorios, dificultando reconstruir los movimientos de Lucy. Aunque lo intentaron, una preocupante realidad surgió en la investigación. En ese vecindario, la desaparición de una niña podía pasar desapercibida por el caos y anonimato, pero la policía siguió entrevistando a los residentes. A medida que más personas daban información sobre la última vez que vieron a la niña, surgió un patrón. Testigos vieron a un hombre sospechoso de 30 a 40 años que cojeaba un poco. Dijeron que tenía barba, usaba un sombrero de paja y vestía pantalones que no le quedaban bien. Afirmaron haberlo visto pasar por el arco hacia las calles, de la mano de una niña que coincidía con la descripción de Lucy. Otros testigos vieron al hombre y la niña pequeña yendo al parque Humboldt-Heim. En 1904 solo era una mezcla de espacios recreativos y zonas aisladas. Esta pista le dio más urgencia a la investigación, ya que sugería que Lucy podría haber sido atraída por este individuo a un lugar remoto, fuera de la vista, donde sus acciones probablemente pasarían desapercibidas o no serían cuestionadas. La policía siguió intentando identificar al hombre con más descripciones de testigos. Esperaban que alguien llegara con información más precisa para confirmar su identidad. Los periódicos informaron sobre la niña perdida y pidieron al público información sobre su paradero. Todos describieron su aspecto y la ropa que llevaba el día que desapareció. Muchos reportes mostraron preocupación por las condiciones peligrosas en vecindarios como Acostrasse, donde el crimen y el vicio crecían entre familias trabajadoras que buscaban ganarse la vida honestamente. A medida que pasaba el primer día sin señales de Lucy, el tono de la cobertura cambió. La especulación sobre su posible secuestro y el temor a un acto criminal comenzaron a dominar los titulares. La policía, bajo creciente presión y mayor interés público, amplió su investigación e interrogó a personas con antecedentes sospechosos en la zona. La descripción de la niña se difundió otra vez, destacando su medallón dorado y botas rojas al tobillo, esperando avanzar en el caso. El 11 de junio, 2 días tras la desaparición de Lucy, la descripción de la niña se distribuía nuevamente. Un pescador que trabajaba cerca del puente Weidendammer vio un bulto envuelto en papel manchado de sangre flotando en el río Spree. Rápidamente lo recuperó y al abrir el paquete se enfrentó a una visión horripilante, el torso de una niña. El pescador volvió rápido a la orilla y llamó a la policía. Afortunadamente, las autoridades llegaron pronto y supusieron que el macabro paquete había sido arrojado al agua entre el puente Marshall y el malecón del Reichstag. Los oficiales usaron un nuevo sistema de registro y en menos de 1 hora vincularon el hallazgo con Lucy Berlin, la niña desaparecida de 9 años. La ropa descrita en los reportes de personas desaparecidas coincidía con los fragmentos de tela encontrados junto al torso, lo que dejó pocas dudas sobre la identidad de la víctima como Lucy Berlin.
El doctor Arturo Schultz, experto forense, fue llamado para examinar a la fallecida. El jefe de policía Jorge von Boris ordenó que Federico Berlín fuera a la morgue para intentar identificar los restos. El descubrimiento del torso de su hija fue devastador para Federico. Abrumado por el dolor, apenas podía creer la realidad que tenía ante él. Mientras la identificaba, sus ojos se posaron en una pequeña pero inconfundible cicatriz debajo de su pecho, una marca que conocía bien como su padre. En ese instante su pérdida fue aún más insoportable. El caso avanzó cuando el doctor Fritz Strassmann, reconocido forense, hizo una autopsia detallada del torso. A través del examen del contenido estomacal, pudo determinar la hora aproximada de la muerte y concluyó que Lucy había muerto aproximadamente 1 hora después de consumir su comida del mediodía. El 9 de junio, los hallazgos de su padre revelaron detalles espantosos de sus últimos momentos. La joven fue agredida, estrangulada y desmembrada tras morir, aumentando el horror del crimen según el doctor Strassmann. Sin embargo, la forma en que esto se hizo, de manera tan torpe y sin habilidad, sugería que el perpetrador carecía de conocimientos médicos o anatómicos. El escalofriante descubrimiento conmocionó a la comunidad y la policía intensificó sus esfuerzos para dar con la persona o las personas responsables de un acto tan atroz. Mientras avanzaba la investigación, los oficiales enfocaron su atención en Johanna Liebertut, una prostituta con pasado problemático. Fue liberada la mañana del 11 de junio tras 3 días detenida por insultar a un cliente durante una pelea. Vivía en el mismo piso que la familia Berlín, por lo que era una posible persona de interés en el caso. Poco después de su liberación, un hombre llamado Teodoro Berger lo visitó. Le dijo a alguien en la escalera que era comerciante de segunda mano y viejo conocido de Johanna. Al preguntarle a Johanna Liebertut, dijo a los investigadores que creían estar confundidos y que el hombre era Otto Lenz, un personaje turbio que conocía desde hace años. Intrigados por la pista, la policía buscó y arrestó rápidamente a Otto Lenz el 13 de junio por sospecha de crimen. Aunque tenía sospechas, Otto Lenz presentó una coartada para la hora del crimen. Un agente de seguros declaró que estuvo en su compañía hasta las 2 p.m. del 9 de junio, hora aproximada de la muerte de Lucy. Esta información lo excluyó de las investigaciones, por lo que la atención regresó a Teodoro Berger. Tras investigar más, la policía descubrió que él no era comerciante de segunda mano, como dijo. Vivió con Johanna Liebertut los últimos 18 años, no como pareja, sino como su proxeneta. Su historial delictivo mostró un extenso registro de daños a la propiedad, alteraciones del orden, lesiones graves y robo. Los oficiales notaron que era violento y manipulador, por lo que lo consideraron sospechoso. Pronto, varios testigos se presentaron con declaraciones que implicaban a Teodoro Berger. Estos relatos describían a un hombre visto cerca de los apartamentos de la familia Berlín cuando Lucy desapareció. Se informó que Teodoro Berger mostraba un comportamiento muy sospechoso y junto a su cercanía a la familia Berlín, su historial delictivo y el testimonio de testigos, se volvió el principal foco de la investigación. Él y Johanna Liebertut fueron arrestados y puestos bajo custodia al mismo tiempo. Un barquero al sur de Plötzensee halló una cabeza y brazos que resultaron ser de Lucy Berlín. Ambos sospechosos fueron luego interrogados por la policía. Teodoro Berger afirmó ser inocente, diciendo que no vio a Lucy ese día y que durmió en el departamento de Johanna Liebertut. Sin embargo, su coartada no convencía bajo escrutinio. Johanna Liebertut contó a los oficiales que al volver a casa tras salir de prisión, notó que faltaba una pequeña canasta de viaje. Ella continuó diciendo que le preguntó a Teodoro Berger dónde estaba, y él le respondió eso. Tras emborracharse, llevó a una mujer al departamento y sin poder pagarle, le dio la canasta de viaje. Aunque esto parecía una explicación creíble, cuando los oficiales le preguntaron a Teodoro Berger si podía proporcionar el nombre de esta mujer o al menos una descripción de ella, no pudo hacer ninguna de las dos cosas. Sus respuestas vagas e inconsistentes despertaron sospechas, dejando a los investigadores dudando de su historia y aumentando el enfoque en su posible participación.
El 17 de junio, la prensa informó que la policía buscaba una canasta de viaje blanca de 60 centímetros de largo y 50 centímetros de alto, en relación al asesinato de Lucy Berlin. Durante la investigación, los oficiales pidieron ayuda al químico Paul Jeserich para buscar rastros de sangre en el departamento de Johanna Libertut. Los químicos analizaron minuciosamente la ropa y zapatos de Teodoro Berger, el fregadero, la tubería de desagüe, cuchillos y partes del piso del dormitorio. Cada objeto fue cuidadosamente analizado en busca de sangre, pero la mayoría no mostró señales de ella. Sin embargo, la ropa de Teodoro Berger sí presentó manchas de sangre tenues en ciertas áreas. Pero desafortunadamente, la evidencia de sangre había sido lavada tan a fondo que no pudo ser analizada más, dejando a los investigadores con pocas pruebas tangibles para seguir adelante. La tarde del 26 de junio, un barquero acudió a la estación de policía con información clave sobre el caso. El hombre dijo al oficial que desconocía la investigación sobre la muerte de la niña, pues no había leído los periódicos en semanas. Sin embargo, al enterarse del caso, recordó algo importante. El 11 de junio, él sacó una canasta de viaje del río Spree, arriba del Kronprinzenbrücker, que coincidía con la buscada por el crimen. Al día siguiente, los investigadores revisaron las canastas y hallaron pequeños trozos de papel de envoltura pegados a los lados. Este papel se parecía mucho al envoltorio utilizado para cubrir las partes del cuerpo desmembrado. Johanna Libertut confirmó que la canasta era suya. Posteriormente, los expertos forenses la examinaron en el Departamento de Medicina Forense. En el análisis se hallaron rastros de sangre y fibras de lana en la canasta. Las fibras de lana halladas coincidían con la ropa de Lucy Berlin, vinculando la canasta con la víctima. Los rastros de sangre se analizaron con una prueba creada en 1901, confirmando que era sangre humana. Estos hallazgos proporcionaron pruebas cruciales y establecieron un vínculo claro e innegable entre Teodoro Berger y el crimen. Días después, lo acusaron del asesinato de Lucy Berlin, de 9 años. El funeral de Lucy Berlin se realizó el 31 de julio de 1904. La procesión empezaría a las 3:30 p.m., pero a las 2 p.m. ya había casi 1000 dolientes frente a la funeraria. Esperaban para homenajear a la joven brillante, cuya vida fue truncada trágicamente. La procesión, que incluía un coche fúnebre descubierto y estaba acompañada por una banda de música, partió del Instituto de Medicina Forense y recorrió las calles, avanzando hacia el cementerio de Santa Isabel. Después de que el coche fúnebre entró por las puertas del cementerio, parecía que aún más personas habían salido a las calles para despedirse de la niña, compartiendo el profundo sentimiento de pérdida que sentía toda la comunidad. Los periódicos que siguieron el caso desde la desaparición de la niña informaron detalladamente, mostrando la tristeza que envolvía a la ciudad. El juicio de Teodoro Berger inició el 12 de diciembre de 1904 y pronto atrajo gran atención en Berlín. En 10 días, llamaron a casi 1000 testigos, incluida la madre de la niña fallecida, quien recordó hablar con su hija antes de la tragedia. Ella declaró al tribunal que advirtió a Lucía no irse con extraños y que su hija respondió confiada: «No soy tonta, mamá. Nadie me va a cortar la cabeza y tirarla al agua». A pesar de las pruebas contra Teodoro Berger, él negó todas las acusaciones y se comparó con Cristo ante Poncio Pilato. El juicio se realizó ante un tribunal lleno, con espectadores esperando cada revelación. La prensa de Berlín informó todo detalladamente, incluso publicó declaraciones completas de los testigos. Con el creciente interés público, pidieron la pena de muerte para Teodoro Berger. El juicio apenas iniciaba, pero las pruebas forenses fueron clave para la fiscalía. El doctor Schultz señaló las similitudes entre las fibras de lana de las canastas de viaje y las halladas en la ropa de Lucy. También explicó que la prueba confirmó que la sangre en la canasta era humana. La defensa buscó desacreditar la evidencia presentando expertos que cuestionaron el análisis de fibras y descartaron la prueba de sangre por ser inconclusa. El reconocido experto, Augusto Bassamán, le dijo al tribunal que los exámenes se habían realizado correctamente y que la sangre era, en efecto, humana. También habló sobre la causa de muerte de Lucy, afirmando que probablemente había muerto por asfixia.
ya sea por una almohada presionada contra su rostro o por haber sido sofocada con las manos de alguien, en lugar de haber sido estrangulada. Los abogados defensores buscaron debilitar el caso al señalar que no había sangre en el departamento, y también argumentaron que el diseño común de las canastas de viaje significaba que no se podía vincular de manera concluyente con el crimen. La defensa dijo al tribunal que las pruebas de la fiscalía eran solo teorías y circunstancias. Ningún testigo identificó a Teodoro Berger con la niña el día de su desaparición. La fiscalía no presentó pruebas concluyentes que lo vincularan al crimen. Después de que todos los testigos dieron su testimonio, el juez hizo su resumen y el jurado se retiró a deliberar. Aunque el caso era complejo y hubo muchos argumentos, deliberaron brevemente. Regresaron con un veredicto unánime declarando a Teodoro Berger culpable de homicidio involuntario. Tras la decisión del jurado, el juez procedió con la sentencia. Reconoció la gravedad del delito, pidió justicia y seguridad y sentenció a Teodoro Berger a 15 años de prisión. Para proteger a la sociedad, el juez impuso a Teodoro Berger 10 años más de libertad condicional supervisada al ser liberado. Durante ese tiempo, Teodoro Berger sería monitoreado para evitar reincidir y luego fue llevado a prisión para cumplir su condena. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como de costumbre, por favor, dejen cualquier comentario u opinión que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo caso breve.